El conflicto de las Malvinas se desarrolló en el Atlántico Sur entre británicos y argentinos. Las Islas Malvinas, todos conocemos, fueron usurpadas nuestra historia por los británicos en nuestros comienzos. Fueron arrebatadas por los británicos y hasta 1982 la Argentina no tuvo control de las mismas, hasta que todos conocemos, el 2 de abril de 1982, la Argentina se hizo del control de las islas, arrebató a la guarnición británica el control de las mismas y además puso su bandera por primera vez en muchísimos años en esas islas. La cuestión es que la batalla por las Islas Malvinas duró varios meses y fue muy cambiante. Es un conflicto muy particular, un conflicto que es motivo hasta el día de hoy de estudio. Yo he hecho un video al respecto sobre un estudio que hicieron aquí en Japón, donde vivo actualmente, sobre el conflicto de las Malvinas, pero también es materia de estudio tanto de los chinos, por ejemplo, de los rusos y de los propios norteamericanos, y por qué no del resto del mundo, porque la batalla por las Malvinas cambió la guerra moderna. Básicamente cambió la manera de ver un conflicto y modificó en muchísimas cuestiones cómo desarrollar un conflicto que tiene que ver con la toma de un territorio, en este caso islas, y los navíos necesarios y el poder aéreo que se debía suministrar a tal fuerza para poder llevar a cabo semejante tarea. Pero tal vez una de estas cosas que vamos descubriendo con el tiempo tiene que ver con un hecho que no muchos tenían idea, y es que el Reino Unido estuvo a punto de lanzar un ataque nuclear sobre Argentina, y que esto tuvo mucho que ver con el desarrollo del conflicto. ¿Por qué Gran Bretaña amenazó a, a un presidente de un país europeo, diciéndole que si él no le daba determinada información, él lanzaría una bomba atómica sobre Argentina, sobre una ciudad argentina? Esto tiene que ver con el presidente francés Mitterrand y su encuentro con la primera ministra británica en ese momento, Margaret Thatcher, la denominada Dama de Hierro, que compulsivamente le pidió le entregase los códigos de las armas de fabricación francesas que estaban en manos de Buenos Aires. Es decir, qué aviones y qué misiles estaban en manos de los argentinos. Básicamente los misiles son los famosos Exocet o destructores de buques, el MM-38 por ejemplo, y también los Super-Étendard, los aviones necesarios para poder lanzar el misil Super-Étendard. Básicamente, en una reunión que mantuvieron tanto Margaret Thatcher con François Mitterrand, ellos tuvieron que tomar una decisión, el presidente francés, porque básicamente la primer ministra británica lo amenazó directamente con que si él no le entregaba los códigos necesarios para desactivar remotamente los misiles argentinos, lanzaría una bomba sobre una ciudad de Buenos Aires. Y aquí es donde hago un alto y hablo de una experiencia personal. En 1982, el que habla tenía 12 años, yo vivía en Buenos Aires, vivía en San Telmo. Y yo recuerdo los
famosos apagones que existían de noche. Se apagaban todas las luces, era de un horario determinado a un horario determinado. Creo que no eran demasiado largos, no eran demasiado extensos, pero creo que eran cerca de 10 minutos. Y esos apagones eran supuestamente para evitar que los aviones británicos se desorientaran al momento del lanzamiento de la bomba. Y eso sucedió en Buenos Aires, pero yo recuerdo muy bien la amenaza. Se centraba en una provincia de la República Argentina que era Córdoba. Se había dicho que la ciudad elegida para el lanzamiento de una bomba atómica, estamos hablando de esto y es una real locura. Y esto mismo se lo plantea el presidente francés, Mitterrand, eh, cuando él en sus memorias, ¿sí? En sus memorias, en un libro publicado hace relativamente muy poco tiempo, habla de que la primer ministra británica estaba furiosa y que ella lo culpaba a Mitterrand por haberle vendido estas armas, que eran armas para los británicos. Era la primera vez que se enfrentaban a la pérdida de buques en un combate fuera de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerden, 1939, 1945, los británicos no habían perdido una sola nave de la Royal Navy, de la Marina Real Británica. Y ahora estaban furiosos porque habían perdido, básicamente, la nave insignia británica, era el Sheffield. El buque, un destructor británico, el HMS Sheffield. Lo perdieron por el ataque perfectamente calculado, perfectamente llevado a cabo por los argentinos, por la aviación naval, en este caso argentina, utilizando un misil Exocet. Y ella estaba furiosa, como dije antes, le echaba la culpa a Mitterrand y le decía que era un Trafalgar. Así de nerviosos estaban los ingleses. Los ingleses, hay que recordar algo, los ingleses básicamente perdieron entre hundimientos, entre naves dañadas, total y parcial, y naves retiradas del servicio de la zona de conflicto porque justamente habían sido dañadas. Ellos perdieron el 50% de su flota. La tuvieron que retirar, remolcar o dar perdida por hundida y hundidas. Es un ratio de hundimientos tal vez en ese periodo de tiempo. Recordemos el plazo en que la Royal Navy estuvo presente en la Guerra de las Malvinas. Fue un ratio de hundimientos y de pérdidas mayor que cualquier época en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un ratio de pérdidas de la Royal Navy mayor que en ese mismo periodo en la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, ellos no lo podían creer, y por eso estaba ese nivel de nerviosismo, y por eso, teniendo de testigo nada más ni nada menos que al presidente de una nación europea como Mitterrand, él no salía de su asombro. Él decía que esta mujer estaba totalmente desenfrenada, y él pensaba que provocar una guerra nuclear por unas pocas islas habitadas por 3 ovejas, textual, no era algo normal. Y él se vio obligado a ceder esos códigos, y además no solamente se vio obligado a ceder esos códigos, sino que él estaba seguro que si no los cedía, la dama de hierro, Margaret Thatcher, habría presionado el botón atómico. Recordemos que para 1982 la Royal Navy tenía en sus barcos, en algunos por supuesto de sus barcos, tenía material para poder llevar a cabo un ataque nuclear. En 1993 ese armamento nuclear fue retirado de los barcos de la Royal Navy, pero
en el conflicto, en el medio del conflicto, algún barco que también seguramente tenía poder nuclear se retiró de la zona del conflicto. Y todo esto que hablo de Mitterrand no lo digo porque sí, sino que hay un psicoanalista llamado Magoudi, que durante 1982 a 1984 él fue testigo de esto que le decía el François Mitterrand, y que por supuesto esto está refrendado en el libro, en las memorias de François Mitterrand. Esto es un libro de 230 páginas que fue publicado en el año 2005 y, y es un intento de psicoanálisis de uno de los, tal vez de los más importantes líderes que ha tenido Francia en su historia moderna, ¿no? François Mitterrand. Y volviendo a lo anterior, es decir, si las naves británicas poseían algún material que tenía que ver con transporte de misiles atómicos o armas nucleares, en el año 2003 el Ministerio de Defensa del Reino Unido admitió que los barcos británicos portaron armas nucleares durante la Guerra de las Malvinas. Entonces esto ya es oficial, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que no obstante nunca se barajó la posibilidad de usar las armas nucleares contra Argentina. E incluso insistían en que estas armas nunca entraron en las aguas territoriales de las Islas Malvinas o de algún país sudamericano. ¿Mm? Pero como dije antes, el Ministerio de Guerra británico explicó que si bien era una práctica habitual que los buques de guerra británicos transportaran armas nucleares, durante la década del 80 esa práctica culminó en el año 1993, seguramente por tratados internacionales que han llevado a la potencia europea a quitar de sus barcos de la Royal Navy armas nucleares, ¿no? Pero bueno, básicamente la cuestión aquí tenía que ver con que estuvo muy cerca Argentina de recibir un ataque nuclear. Esto poner en, debería ponerse en perspectiva, ¿no? Porque si bien Argentina es una potencia atómica, y tenemos que decirlo con todas las letras, Argentina es una potencia atómica, maneja todo el ciclo completo atómico, es decir, Argentina puede producir agua pesada, lo cual significa que si posee agua pesada, si puede realizar agua pesada, por supuesto puede llevar a cabo la producción de una bomba atómica. Y recordemos que Argentina en los años 90 estaba desarrollando un misil de mediano alcance y tenía proyectado producir un misil de largo alcance. Es decir, no solamente tenía el nuke, la bomba, sino que además podía el transporte, ¿no? De la misma. Esos planes se dejaron de lado. Argentina firmó tratados internacionales, pero mi pregunta, y aquí se lo dejo abierto a los oyentes, digo, si una potencia hace 40 años pudo haber utilizado una bomba atómica contra Argentina, ¿por qué Argentina debería, teniendo los conocimientos y la tecnología necesaria para producir un elemento de disuasión? Acá hay un ejemplo muy claro. ¿Por qué Corea del Norte no ha volado por los aires hasta la fecha? Corea del Norte no ha volado por los aires porque tiene las ojivas nucleares y tiene los lanzadores y tiene los misiles necesarios para llegar hasta Wall Street. Entonces, desde ese punto de vista, nadie se mete con el loquito de Kim, el presidente norcoreano, porque él tiene en su dedo, en su poder, tiene la posibilidad de destruir una ciudad o varias ciudades del país más poderoso del planeta. Entonces, ¿por qué Argentina debe atenerse a
pactos internacionales y estuvo a punto de ser agredida. Recordemos que Argentina tiene un organismo binacional, conjuntamente con Brasil, que son los únicos en Latinoamérica que poseemos la tecnología y el potencial necesario para desarrollar armamento atómico. Eh, Poseemos un ente binacional que controla exhaustivamente el material radiactivo producido en ambas naciones. Entonces, si bien es cierto que en Latinoamérica, perdón, Argentina no tiene un conflicto que requiera de la utilización de un arma nuclear, porque los únicos conflictos que tenemos supuestamente son fronterizos y la realidad es que Argentina, seamos sinceros, no necesitaría para manejar esos conflictos un arma nuclear. En ninguno de los casos, en ninguno de los casos planteados, Argentina necesitaría armamento nuclear. Pero si hay una potencia extranjera que en algún momento amenazó a la República Argentina con utilizar un arma nuclear contra una de sus ciudades, me permito por lo menos pensar si no sería necesario tener un potencial armamento disuasivo, porque en el futuro Argentina tiene varias cuestiones. Estamos en el 2021, 2021 todavía, falta muy poco para el 22, y en el 2030 van a pasar algunas cosas que podrían llegar a ser bastante importantes y significativas para el futuro del sur de la República Argentina, su presencia en la Antártida, la riqueza que posee la Antártida, y los ingleses están muy cerca. También Chile tiene algunas pretensiones. Sabemos que los chilenos históricamente han estado del lado de los ingleses. No estoy diciendo nada malo. Estoy hablando de los gobiernos, de las élites chilenas. No hablo del pueblo, sino de las élites, que son los únicos que se han valido de la sangre del pueblo chileno para poder hacerse de, por ejemplo, algunos territorios que no le correspondían, y que fueron auspiciados y apoyados por Gran Bretaña. Estoy hablando de la Guerra del Pacífico, y por supuesto en la Guerra de las Malvinas hubo un fuerte apoyo chileno, del gobierno chileno, en ese caso hay que aclararlo, del gobierno de facto de Pinochet, que ayudó a los británicos en logística, y estaban, por lo menos las tropas argentinas estaban bien apostadas en las fronteras, porque sabíamos que en un caso determinado los chilenos podrían haber aprovechado, el gobierno chileno podría haber aprovechado para tomar territorios en la República Argentina. Entonces, es dable la pregunta, es lógica la pregunta. ¿Argentina podría atenerse a los tratados nucleares? ¿Cuáles serían las consecuencias de que Argentina se salga de esos tratados? Y la disuasión, que es tan importante para evitar conflictos, y he dado el ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro es el gobierno de Corea del Norte, que se sostiene milagrosamente, y no lo han destruido todavía, porque justamente tiene los carriers, tiene los transportes y tiene las ojivas nucleares para incluso llegar hasta el corazón de Wall Street. Es importante como materia disuasiva. Moralmente, ¿quién tiene el poder de policía para decir quién puede o no tener armamento nuclear? Recordemos que no solamente armamento nuclear tienen Estados Unidos y Rusia, sino también China, y ahora lo tiene Corea del Norte, y eh, también lo tiene Francia e Inglaterra. Entonces, es un poco complicado, es realmente un tema muy complicado. Nadie está sosteniendo que Argentina debería ponerse a producir ya mismo una bomba atómica y un misil de transporte del mismo. Lo que uno sostiene es quién tiene moralmente, quién es el que está apto para decidir quién puede o no tener armamento nuclear.
Bueno, realmente es una pregunta interesante y creo que debería ser materia al menos de debate si, si teniendo la tecnología y conociendo el 100% del proceso para poseer un arma nuclear, bueno, que deberíamos esperar nosotros, los argentinos, como potencia que somos nuclear, somos una potencia nuclear, pero no una potencia nuclear en cuanto a armamento, sino en cuanto al desarrollo del mismo. Somos líderes en Latinoamérica, hemos sido los primeros en desarrollarlo y tener una industria. Argentina exporta material al mundo. Entonces, deberíamos por lo menos tener presentes que hemos sido, que uno de los posibles conflictos que podría tener Argentina, una potencia como Gran Bretaña, y nadie podría evitarlo, quiero decirlo, amenazó a la Argentina en el año 1982 con lanzar una bomba atómica. Tenían las bombas atómicas, las tenían en la Royal Navy, las tenían. Y está, por supuesto, lo más importante, está el testimonio de alguien importantísimo, un actor vital durante el conflicto, que fue François Mitterrand, que cara a cara a Margaret Thatcher le pidió los códigos de los misiles Exocet y que si no lo hacía estaba barajando la posibilidad de lanzar una bomba nuclear a una ciudad importante de la República Argentina. Les mando un gran saludo, aprovecho para saludarlos, aprovecho que tengan un 2022 muy bueno. Y bueno, estamos en contacto y les agradezco muchísimo las suscripciones, los apoyos, los likes, los comentarios positivos y negativos. Todo se acepta porque de esto se puede aprender y mucho. Muchísimas gracias.